Bueno, muy buenos días. No sé si me van a pasar, por favor, Muy bien. Primero que nada, quiero agradecerle muy especialmente al presidente Leonel Fernández. Creo que este foro es un foro realmente muy importante y me alegro que se haya decidido celebrar, vamos a ver, en la ocasión de la Asamblea General, porque verdaderamente creo que brinda la oportunidad de tener un espacio para reflexionar un poco más profundamente de los temas que ocupan al mundo y a la región, sin duda, desde todas perspectivas. Quiero también saludar a Yves Leterme, secretario general de IDEA, y por supuesto a Daniel Sobato, y desde luego a Natacha, que bueno, nos ha dado marching orders y seguramente haremos todo lo posible por llevarlas adelante. A mí me han solicitado, y lo he aceptado con muchísimo gusto, el de poderles presentar a ustedes un panorama. Yo no voy a pasar todavía, yo solamente quiero hacer una breve introducción de lo que yo considero que son los temas globales que ustedes van a escuchar esta semana en pro y en contra, porque esa es la verdad de lo que está en este momento en cartera. Por un lado, creo que hay un cambio de mirada en materia geopolítica. Creo que la geopolítica mundial está dando un giro muy profundo, no solamente por lo que estamos viendo en materia comercial, que me voy a referir a ello en un minuto, sino también porque ustedes seguramente los que escucharon el discurso de Donald Trump, hay un incremento de la militarización en el mundo, no solamente por el lado de Estados Unidos, que ayer anunció pues prácticamente 750 mil millones de dólares anuales para fortalecer a su poder militar anual, y China, que también está en esa misma dirección. O sea, estamos en un proceso realmente complejo de una carrera armamentista que está muy vinculada, por cierto, a la carrera tecnológica. Yo creo que ese es también yo diría el underline de toda esta batalla, porque no cabe duda que los grandes avances tecnológicos, como fue Apple, por ejemplo, pues se produjo gracias a la industria militar de Estados Unidos. O sea, Apple no nació en un garage, como mucha gente cree. O sea, hay que ver a Mariana Mazzucato para entender que Apple proviene precisamente de una creciente apuesta a la militarización y a la industrialización de lo militar. Por un lado. Por otra parte, tenemos sin duda el tema migratorio y los temas demográficos, que creo que están realmente en el fondo de muchos de los problemas geopolíticos que tiene el mundo hoy, y la comunidad internacional ha firmado el pacto migratorio que se va a acordar en Marrakech en diciembre, pero también ayer Estados Unidos claramente dijo: nosotros no somos parte de este pacto migratorio mundial. Y es un pacto muy importante porque hace un recorrido, cuando ustedes lo vean, ese pacto es un pacto sumamente importante porque tiene un recorrido de la vida del migrante desde que sale hasta que si puede retornar, digamos. Entonces son todos son 22 objetivos los que tiene este pacto, y en realidad es todo el ciclo del migrante desde que sale, cuando pasa por los países intermedios o de destino, y qué va pasando y cómo la comunidad internacional puede cautelar esa situación. El tercero, yo diría, es precisamente la revolución tecnológica. Yo creo que este gran cambio de paradigma tecnológico que estamos enfrentando, en donde la cuarta revolución industrial, que se llama, digamos, es esta confluencia de la genómica, las neurociencias, etcétera, que están dando lugar y lo digital, sin duda, yo diría no solamente a la robótica, que es muy importante, sino a la inteligencia artificial, y hay una lucha y una pugna muy fuerte de quién va a ser yo diría, la potencia que va a dominar esa carrera tecnológica. Va a ser China, va a ser Estados Unidos, va a ser Alemania, y esas tres, yo diría, están en esa pelea. Y desde luego esto muy vinculado al futuro del trabajo, es decir, ¿qué va a pasar con las personas? No solamente por la migración, sino también por el reemplazo que puede venir. Y, por cierto, el cambio climático. El secretario general hizo ayer una alocución muy fuerte
donde yo creo que destacan en realidad temas como, por ejemplo, la urgencia de reconstruir la confianza en los mecanismos multilaterales, porque la única forma de resolver algunos de estos problemas, como el cambio climático, es con acción colectiva. De nada sirve que un país baje sus gases de efecto invernadero si no lo hace todos los demás en forma simultánea. De nada le sirve al Caribe bajar los gases de efecto invernadero porque ellos producen 0,20000. Lo que tiene que hacer países como el Caribe pues es prepararse, adaptarse para la adaptación y inversiones para esa dirección. Bueno, no me detengo mucho ahí y por último a lo que sí me voy a referir sin duda es al tema de cómo se está fragmentando el sistema de comercio con mayor proteccionismo, con gran incertidumbre. Yo creo que eso es lo que prevalece en el mundo de hoy, una enorme incertidumbre y, por cierto, bueno, el deterioro brutal de la agenda multilateral, por ejemplo, en temas como el comercio. Entonces, y por cierto, en temas también financieros, porque uno de los grandes temas en donde tenemos poca gobernanza es justamente en temas que además el presidente Fernández se metió muchas veces al tema financiero, a la falta de gobernanza en materia financiera. Paso entonces de inmediato a contarles un poco qué está pasando en América Latina. Es un análisis de coyuntura, pero también con algunas reflexiones que espero les sean útiles. En primer lugar, nosotros vamos a enfrentar en el 2018 un entorno muy complejo. Es verdad que hay una cierta recuperación de las economías a nivel internacional. Bueno, yo ya hablé de los riesgos geopolíticos, de las tensiones comerciales, que esas están creciendo en forma acelerada. Ayer mismo Donald Trump confirma los 200,000 millones de dólares de aranceles adicionales que va a imponer a productos chinos y China, por supuesto, está en el proceso de hacer retaliación con un nivel semejante, ¿no? India también anunció que iba a hacer esto, todavía no lo hace, eso está programado para el 5 de octubre, pero bueno, tenemos ese grave problema. Entonces, en realidad, aquí se hablaba de que, el crecimiento mundial está en una buena etapa, ahorita vamos a ver que es verdad, pero en 2017, la diferencia entre el crecimiento del 2017 y el 2018 es que en 2017 había una sincronía. Había 140 países en el mundo de los 193 que crecían al mismo tiempo, entonces había una sincronía. Este año 2018 no hay esa sincronía, lo vamos a ver en un minuto y vamos a ver que el único país que realmente tiene un crecimiento más acelerado que el resto de las economías es Estados Unidos. Nuestras proyecciones para Estados Unidos son de 2,8 este año, pero puede ser que lleguen a 3, como también se ha mencionado aquí. Pero el comercio, o sea, esto simplemente es una síntesis, vamos a ver la heterogeneidad entre todos los países. ¿Y por qué esto es importante para América Latina? Pues porque América Latina en el fondo depende prácticamente del contexto externo, porque somos economías muy dependientes por el comercio, por la predominancia de la balanza de pagos, por una cantidad de elementos que nos vienen desde el exterior independientemente de las políticas internas que hagamos. Comercio mundial pierde gran dinamismo, el año pasado 4,6, este año llega a 3,1. Los precios de los commodities mejoran, menos que en el 2017, y el precio, digamos, el commodity que más mejora es el petróleo, que aumenta 30%, ahora lo vamos a ver. Pero creo que lo más importante a entender, para que entendamos claramente lo que nos va a pasar, ¿verdad? Porque aquí son perspectivas, es que cambió el ciclo. Esto hay que entenderlo muy claramente. El ciclo cambió. ¿Y qué ciclo cambió? Cambió el ciclo de la liquidez, ¿verdad? Esa gran liquidez que tenían acceso los países latinoamericanos, con tasas de interés atractivas, el quantitative easing de Estados Unidos. Bueno, pues cambió eso, todo cambió. ¿Y por qué cambió? Porque ahora estamos en un momento de apreciación del dólar, de aumento de tasas de interés de la Fed, tenemos mayor aversión al riesgo. Eso es muy importante, y entonces los flujos financieros a mercados emergentes empiezan a disminuir y nuestros índices de riesgo empiezan a aumentar, ¿verdad?
Ya no sé si es el envy o el índice del miedo que le llaman el VIX o los tweets de Trump, pero no cabe duda de que estamos en una época de enorme volatilidad. Y digo los tweets porque la gran parte de la crisis de Turquía surgió precisamente por un tweet. Yo no sé si ustedes saben eso, pero así fue. Y entonces la volatilidad financiera en nuestra región había alcanzado niveles realmente históricamente bajos, pero este año vuelve a aumentar la volatilidad financiera en forma muy importante y, como les decía, disminuyen los flujos. Aquí tenemos el crecimiento a nivel mundial muy rápido, no me detengo demasiado, solamente quiero que vean que en el 2017, que es la franja amarilla, todas las economías crecieron. Esa es la sincronía a la que yo me refería. Sin embargo, en 2018 desaceleran las economías desarrolladas, sobre todo Japón, sobre todo el Reino Unido, con su incertidumbre del Brexit y tal, y la eurozona, son décimas, pero lo que importa es la tendencia, que vamos a ver, por ejemplo, en la eurozona de 2,4 a 2,2 y posiblemente el año entrante 1,9, y vemos también algo que es, creo, a lo que se le está apostando, que es la desaceleración de China, de 6,9 a 6,6 este año y el próximo a 6,3 se espera. China está enfrentando un problema sobre todo de gran endeudamiento y eso es lo que tienen ellos que ir resolviendo. Pero Estados Unidos no, Estados Unidos es la economía que más crece, digamos que es más dinámica de todas, aunque en 2019 se espera que vuelva a desacelerar. ¿Por qué? Pues porque tiene un endeudamiento tan alto y tiene un déficit fiscal que puede ser, vamos a ver, tener un efecto boomerang. La desaceleración, fíjense ustedes que aquí el tema de fondo es que la desaceleración comercial ya no es solo un tema coyuntural, se ha convertido en un tema estructural, por lo menos desde los análisis de CEPAL. Hemos venido analizando, aquí solo presento del 2003 al 2018, pero tenemos un gráfico que muestra claramente desde los 90, desde los 70, desde los 60, que con gusto los invitamos a ver en nuestra página web, donde mostramos cómo el comercio siempre creció por arriba del Producto Interno Bruto Mundial, siempre. Con dos excepciones, la crisis de 1930, donde el comercio se desploma, y yo diría la crisis del 2008, donde también el comercio se desploma, pero después tenemos el otro gran problema y es que el comercio y el PIB comienzan a estar en el mismo nivel, y eso es algo que preocupa mucho, porque el comercio siempre ha sido más dinámico que el PIB. Y en este caso, la verdad es que la proyección muy optimista de la Organización Mundial de Comercio es 3,1. Creo que va a ser menor, porque hablando de estas tensiones comerciales puede ser incluso más baja. La siguiente. Y vemos aquí, por ejemplo, el riesgo soberano. Fíjense ustedes cómo nuestro riesgo soberano en 2017, vamos a ver, pues llegó a niveles bajos, ¿verdad? O sea, llegamos a tener un riesgo soberano de 419 puntos, o sea, de ENVI, puntos básicos, y va creciendo fuertemente en 2018, ya estamos casi en 500. Claro, ustedes no alcanzan a ver, pero algún día podrán ver la tabla, pero van a ver que los países con mayor riesgo son sin duda Argentina, ¿verdad?, que son los que manifiestan un riesgo creciente. República Dominicana también aumenta, no tanto, pero sí, de 275 a 348 puntos básicos. Uruguay, todas las economías en verdad aumenta su riesgo. Y yo creo que esto es muy importante porque es el riesgo soberano según el índice de bonos de mercados emergentes. La siguiente, por favor. Luego, el otro gran tema que tenemos que abordar, hay muchos temas, lo tenemos todo en el estudio económico, me voy a ir saltando algunas cosas, pero creo que el otro gran indicador que tenemos que considerar es la volatilidad del tipo de cambio nominal. Ese es el problema. El problema no es solamente que se aprecie el dólar, que estamos en esa corrida hoy y casi el 40%, o sea, nuestras monedas se han depreciado casi un 40%, pero el problema no es solamente el nivel de depreciación o apreciación, sino la volatilidad. La subida y la bajada que genera incertidumbre. Este indicador lo que mide es la volatilidad.
Es decir, el 7.5 de Argentina indica, bueno, por supuesto Argentina está en una corrida de apreciación muy alta, ¿verdad? Estaban felices los argentinos porque habían llegado de 38.7 a 38.6, creo, o sea, no sé, me refiero en un dólar respecto a pesos, pero estaban encantados porque habían bajado 2 décimas, pero la verdad están en un nivel muy preocupante. Pero el tema es la volatilidad, ¿no? Quizás la economía menos volátil es Chile, ahí tenemos un 2,3, y bueno, por supuesto, economías caribeñas que también, y bueno, las otras economías como México lo que pasa es que le ha metido muchísimos dólares de las reservas internacionales, pues para poder controlar la tasa de cambio, pero la volatilidad es lo que importa. Y aquí vemos la inflación, que ese es el otro gran, yo diría, el miedo, el terror que le tienen las economías latinoamericanas, y con razón, a los procesos hiperinflacionarios. En este momento, Argentina, que es no está aquí Venezuela, porque Venezuela se sale del gráfico, por supuesto, entonces no lo tengo en el gráfico, pero ustedes pueden ver que Sudamérica, bueno, Centroamérica y México tienen controlada su inflación. Eso siempre han sido cuidadosos en ese aspecto, pero de todas maneras, ¿verdad?, está en 4.8 por encima de los niveles. Hay países que tienen bandas, hay otros países que tienen metas, pero en este caso todos se salen un poco de la meta. Aumenta, claro que en América Central y México estaba en 6,4 porque México cerró con una alta inflación el año pasado y ahora están intentando bajarla fuertemente. Ahora, la parte más preocupante sin duda pues es América del Sur, y América del Sur porque la inflación en Argentina está en niveles de 40-42%, realmente muy alta. Entonces, bueno, ahí está uno de los problemas. Y en relación a la inversión extranjera directa, comparto con ustedes 3 reflexiones. La primera, nosotros, como ustedes saben, hacemos un flagship anual, y está en la red, sobre la inversión extranjera directa. Lo produjimos hace 2 meses, yo los invito a mirarlo porque ahí sí hacemos un desagregado de lo que les voy a contar ahora. La inversión extranjera directa bajó 20% desde el 2014. Ahora, lo más importante de miren ustedes que la inversión extranjera directa hacia países emergentes, hacia mercados emergentes, siempre había ido a la alza, ¿verdad? Claro, el punto más alto de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe fueron los 90, la época de las privatizaciones, etc. Pero el fenómeno estructural a nivel mundial que hemos estado analizando con la UNCTAD y la CEPAL es que la inversión extranjera directa, el principal inversionista internacional se ha convertido China. China es hoy el inversionista internacional más alto, el año pasado sobre todo. ¿Y qué estaba haciendo China? China estaba comprando activos europeos y norteamericanos. ¿Y qué activos? Aquellas empresas con conocimiento intelectual y tecnológico. Entonces, Estados Unidos y Europa tuvieron que frenar esas inversiones chinas en sus comités de inversión extranjera y en las regulaciones que ha puesto Europa. Esto lo hacía China porque Europa, el euro les favorecía muchísimo y estaban realmente comprando muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, pero tecnológicas, con información, con conocimiento. Y esto es un poco lo que se quiere frenar. Y entonces la inversión extranjera directa a nivel mundial ya no es del norte al sur, del norte a los mercados emergentes, sino norte-norte, o sea, de China a Europa, de Europa a Estados Unidos, o sea, entre ellos, ¿no? En realidad, y esa es la inversión extranjera que crece. Miren ustedes, ¿me pones la anterior un momentito? Sí, no, tienes razón, la siguiente. Pero quería decirles que la otra reflexión en relación a la inversión extranjera directa es que esta inversión extranjera directa normalmente llega a solo algunos países. Tampoco podemos decir que llega a todos, no es verdad. América Latina y el Caribe, todos sus países menos Haití, son países de renta media. Lo que quiere decir es que ya lo sacaron del acceso a fondos concesionales, ya no reciben ayuda oficial al desarrollo, etcétera, etcétera. Y la expectativa es de que estos países, todos, los chiquitos, los grandotes, los medianos, van a recibir inversión extranjera directa, van a tener acceso al mercado de capitales, van a poder subsistir. Pues resulta que no.
Da la casualidad, porque la inversión extranjera directa, bueno, este no es el gráfico, pero no importa, llega fundamentalmente a Brasil, a México, a Perú, a Chile y en el Caribe a República Dominicana. El único país que creció el año pasado en inversión extranjera directa en toda la región fue República Dominicana, que aumentó el 20%. Entonces, eso apuntaló en gran medida el buen desempeño de República Dominicana. Y aquí es lo que quería decir. La economía que encabeza el crecimiento en 2018 es precisamente República Dominicana. Y tiene mucho que ver con este factor, inversión extranjera directa, pero también inversión interna, inversión en infraestructura. La inversión juega un papel fundamental. Mi colega y yo nos hemos dividido un poco. Yo les voy a hablar de la coyuntura y él les va a hablar de la mirada de qué tenemos que hacer para la inversión futura, ¿no? Pero vean ustedes República Dominicana, Panamá, bueno, Panamá siempre es un outlier porque por el canal, por la inversión, también, claro, por la estabilidad que tiene su economía. Paraguay tuvo una gran, yo diría, etapa de cosechas de la soja. Entonces, digamos, y por supuesto Bolivia, fíjense Bolivia, qué interesante, ¿verdad? A casi nadie le presta atención a Bolivia, pero Bolivia ha hecho cosas muy interesantes. Bolivia tiene una política macroeconómica y tiene una política social muy progresista. Así, una macro ortodoxa y una social progresista. Y ahí va. Y entonces, ¿qué hace Bolivia? Yo diría que es una economía que hay que analizarla, sobre todo cómo se ha manejado la organización de las instituciones económicas, la interacción entre el Banco Central, etcétera. Nosotros estamos analizando muy cercanamente siempre a Bolivia. Pero la otra cosa de Bolivia es que Bolivia logró reducir la pobreza a niveles muy altos. Entonces, nos está mostrando que sí se puede igualar para crecer. Y la otra que fortaleció el tema de la inversión. Luego nos vamos a América Central. América Central, ahorita vamos a ver los diferentes desempeños por subregiones, porque miren ustedes, hay diferentes velocidades, desde República Dominicana 5.4 hasta Argentina menos 0.3 y somos optimistas. Argentina va a caer mucho más. Esta evaluación nosotros la hicimos en julio, ¿no? Estamos agosto, septiembre, yo creo que Argentina fácil se nos va mucho más para abajo. Pero bueno, lo que sucede entonces acá es la subregión de mejor desempeño, América Central, Centroamérica, ahorita vamos a ver por qué, y México, bueno, claro, si se le suma México también. La segunda es, bueno, la más delicada es América del Sur, con 1,2, con dos economías que no logran despegar, que es Brasil y por supuesto Argentina y sin duda Venezuela. Venezuela aquí pues se nos sale medio tantito también del mapa y desde luego vamos a ver, el promedio del 2018 que esperamos nosotros es 1,5. Éramos mucho más optimistas a principios de año, pensábamos que íbamos a llegar a 2,2, pues no. Nuestras proyecciones últimas que acabamos de lanzar son de 1,5 y pueden ir a la baja, tengo que decir la verdad, porque Argentina no va bien y vamos a ver qué pasa en Brasil. La siguiente. Entonces vemos aquí significativas diferencias subregionales, ¿verdad? Vemos que Centroamérica y México, fíjense ustedes cómo, qué interesante cómo Centroamérica y México tienen otra tendencia. América Latina en general va para abajo porque pesa mucho Sudamérica y América del Sur sin duda más bajo. Entonces son tres, o sea, en realidad son dos velocidades, Centroamérica y México y América del Sur. Aquí vienen algunos de los componentes, nosotros quisimos desagregarlos un poco porque siempre hablamos, bueno, es la demanda interna, el consumo privado, pues no, sí, cierto, o sea, nosotros vemos que la parte anaranjada de esto es lo que nosotros, digamos, analizamos, que es cuáles son los componentes que están apuntalando el crecimiento en un país. Pues las exportaciones, las importaciones, la formación bruta de capital fijo, que es la inversión, el consumo privado, que es nuestros bolsillos, ¿no? El consumo público, que es la inversión del Estado, y vemos cómo se comportan estos factores. Entonces vemos que en general lo que más apuntaló crecimiento en América Latina fue el consumo privado de los hogares. ¿En dónde fue más fuerte el consumo de los hogares? En Centroamérica y México. ¿Por qué? Por las remesas. Las remesas juegan un papel fundamental y el otro es que las exportaciones, sin duda en América del Sur,
se aceleran un poco las exportaciones, perdón, también en Centroamérica. Y el otro factor muy interesante en Sudamérica es que se empieza a dar un mejor desempeño de la inversión, que es la parte roja. La parte rojita de nuestras láminas, esta lámina, es la más importante para nosotros, porque es la inversión, la formación bruta de capital fijo, lo que permite innovar, el puente entre el corto y el mediano plazo, donde nos estamos jugando con las próximas generaciones. Ese es el rojito. Y ese rojito es el más esquivo, es el que siempre se usó como la variable de ajuste, si ustedes ven en los años 2015-2016. La siguiente. Voy rapidísimo, ya sé, ahí voy. El déficit en cuenta corriente, que eso es lo que todos los países quieren, pues la verdad quieren controlar y tienen razón, porque el déficit en cuenta corriente pues es lo que nos va a permitir acceder al financiamiento externo, es una medida de riesgo, si podemos ir a los bancos o no podemos ir a los bancos, mientras más crece nuestro déficit, pues más mal está nuestra economía. Ahí nosotros en CEPAL estamos haciendo algunos análisis porque vemos que en la cuenta corriente, en el déficit de cuenta corriente, y qué bueno que esté aquí el colega del Banco Mundial, a veces sentimos que es importante analizar la inversión pública y no considerarla tanto como un costo, porque al considerar la inversión pública como un costo, como un gasto corriente, en las planillas las estamos contando de la misma manera, y la verdad que la inversión puede tener rendimientos a futuro y no debería impactar tan fuerte en los déficits de cuenta corriente. Pero bueno, eso es un tema a discutir incluso con el Fondo Monetario. Pero lo más importante aquí es, veamos la balanza de transferencias corrientes, que es la anaranjada, que esa balanza de transferencias corrientes, que es la más alta, son las remesas de los migrantes. Entonces, claro, aquí se habla de que están llegando menos migrantes, puede ser, pero de que los migrantes están mandando más dinero a los países, eso también es verdad. A lo mejor están mandando todo antes de que los echen, pero digamos, eso es lo que está pasando, digamos, en las cifras y en los números, eso es. Y la balanza de bienes, que es la relación exportación-importación, el 1, la balanza de servicios, ¿verdad? Que esa es una balanza para nosotros muy negativa, y sin duda la balanza de renta. Esta balanza preciosa, la de renta, que es el pago de las rentas sobre la inversión extranjera directa y el pago de intereses, que se está aumentando, porque si sube el dólar, ¿verdad? Y nuestras deudas fueron en dólar, pues ahí estamos, chiquillos. Bueno, vamos, la siguiente. Los precios de los commodities. Vean ustedes cómo, bueno, en realidad los precios de los commodities fueron más dinámicos en el 2017, 15%, serán menos dinámicos en el 2018, pero lo que importa, digamos, en este gráfico lo que hay que destacar es el petróleo. El petróleo, 30%. En el discurso ayer del presidente Trump, mucho sobre el petróleo, ¿no? Sin decirlo, pero bueno, lo dijo, ¿no? El OPEC, que nos sube, que nos baja los precios, más bien que le sube, o sea, porque está habiendo un aumento muy importante de los precios del petróleo, y bueno, ahí hay una dinámica geopolítica, mis amigos de IDEA, que yo creo que hay que analizar, es decir, la geopolítica del petróleo. Y sin duda las materias primas en general, los productos agropecuarios, en donde para nuestra región es importante porque somos superavitarios en exportación de alimentos. Ahora, esto para las economías caribeñas y centroamericanas no es buena noticia porque son importadores netos de alimentos y petróleo. Entonces, ese es donde empieza nuestra balanza, ¿verdad? Muy bueno para los exportadores de petróleo, muy malo para los importadores de petróleo y alimentos. La siguiente. El déficit fiscal, que ese es otro, o el ajuste, esta es otra de las políticas públicas que tiene mucho que ver con la política, sin duda, porque el instrumento por excelencia de los gobiernos es la política fiscal, el elemento para redistribuir, ¿verdad?, para que pague el que más tiene en términos de impuestos, etcétera, etcétera. Pero nuestros gobiernos lo que han hecho es contraer el gasto, ¿no? El gasto primario, sin duda, lo han contraído, de 18,7 a 18,3, tampoco tanto, pero lo han contraído, ¿no? Y fundamentalmente están sufriendo los programas sociales. Así es que hay que tener eso clarito en la cabeza. Y la otra parte muy importante, pues es sin duda que el resultado global
ha mejorado de menos 0,8 a menos 0,5 y mejora en gran medida por esa consolidación fiscal que los gobiernos están llevando adelante para controlar su déficit fiscal. Y luego ahí tenemos la deuda, el endeudamiento en América Latina, que es una preocupación. Claro que es una preocupación, porque nuestros países están aumentando su deuda. La rayita roja es el nivel de aumento entre 2017 y 2018. Los preocupantes son, por cierto, Brasil, Argentina, sin duda, y hay otros países que han logrado balancear muy bien su deuda, como el caso de Colombia. Ahí también, por cierto, está República Dominicana, que se mantuvo en los mismos niveles de 39% del PIB. La siguiente, por favor. La recaudación tributaria. La recaudación en general se mantiene estable por una razón muy importante, porque hubo 15 países de América Latina y del Caribe que hicieron reformas tributarias y los frutos se están rindiendo ahora. Es decir, 15 economías que hicieron reformas, que aumentaron impuestos sobre la renta y también impuestos al valor agregado. Ahorita no hay espacio para hacer eso, simple y sencillamente, pero lo hicieron y por eso, digamos, hay ingresos tributarios menores, 15,4, 15,5, y otros ingresos también menores porque hay un cierto impacto de esta volatilidad de precios de commodities, que en algunos países ha subido, en otros no. Y el Caribe, fíjense qué interesante, ahí en el Caribe no está República Dominicana, nosotros lo metemos siempre en América Latina, pero el Caribe ha hecho esfuerzos enormes, fíjense ustedes, para realmente lograr mayores ingresos y regular más su gasto. Y sin embargo, son países tan endeudados, no tienen espacio fiscal. Si nosotros ponemos el ejemplo de Jamaica, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Jamaica tiene una deuda que ha logrado disminuir en el tiempo. Estaba en niveles de 140% del PIB, ahora está más o menos en 110, ha logrado bajarla, pero sigue por encima del 100%. Y dedica de lo que le entra, de los ingresos, de las cosas que exporta, vende, de lo que le entra, tiene que dedicar el 60% de esas divisas al pago del servicio de la deuda. ¿Cuánto le queda a Jamaica? 40%. ¿Va a hacer qué? Y eso les pasa a todos los caribeños. Por eso nosotros estamos pidiendo y haciendo abogacía para que a los países altamente endeudados del Caribe inglés les hagan una quita de deuda, un cambio de deuda por un fondo de resiliencia. Y ahí tenemos los gastos. Ahí yo solamente quiero enfatizar dos cosas. Uno, si nosotros vemos el gasto de capital, que es el gris, va bajando, que es precisamente la inversión pública, como les digo, que se llama gasto, pero bueno, el gasto público es la inversión, va bajando, gasto de capital. El gasto corriente primario también baja. ¿Y qué sube? Pues los intereses. Claro, eso es lo que sube. ¿Por qué? Porque la apreciación del dólar nos hace que tengamos que pagar más. La siguiente. ¿Qué se propone? Bueno, este es un temazo, ¿no? Que yo aquí hemos trabajado con Winnie Wainaima de Oxfam, que es la evasión fiscal. La evasión fiscal en América Latina y el Caribe llega a 340.000 millones de dólares anuales, 6.7% del PIB. O sea, ya no hagamos reforma tributaria, no subamos los impuestos, pero al menos controlemos la evasión fiscal. Miren ustedes la evasión en el impuesto sobre la renta y en el valor agregado. No puede ser. Bueno, y en el otro gráfico estamos hablando de lo que nosotros llamamos salidas financieras ilícitas. Bueno, no es droga, no es nada de eso, porque eso no se puede contar mucho, pero lo que contamos aquí es la manipulación de precios del comercio internacional en las aduanas, en las fronteras, donde hay una subvaloración de las exportaciones y un sobreprecio en las importaciones. Y ahí está nuestra querida salida de casi 100.000 millones de dólares. La siguiente. Mercado laboral, rápidamente paso a lo social. Mercado laboral, tenemos un crecimiento del desempleo fíjense ustedes, desde 2013 estábamos en 7,1 de desempleo, niveles bastante buenos y hemos ido subiendo. El año pasado llegamos a 9,3, este año estimamos 9,2, con 22.9 millones de personas desocupadas. La siguiente. ¿Cuál es nuestro problema? Que el ingreso laboral es el componente más importante para reducir la pobreza y la desigualdad. No nos equivoquemos.
Hay transferencias, por supuesto, públicas que podemos hacer, pero es el trabajo y es factor clave. Y el mercado presenta muchos desafíos, porque si bien estamos en 9,3, 9,2, el empleo se ha precarizado. 48% de los ocupados en 2015 por lo menos trabajaba en sectores de baja productividad. Hoy esos índices son mucho mayores. La tasa de asalarización ha aumentado de 59 a 64, pero los deciles más pobres siguen estando en el mercado informal y en el mercado precario. Y estos, digamos, ocupados, casi la mitad de nuestra gente ocupada de 15 años y más, tiene un ingreso más bajo que el salario mínimo nacional, que ya en México ya sería una tragedia, porque el salario mínimo en México es menor que la línea de pobreza, es el único país donde es menor a la línea de pobreza. La siguiente. Y la otra, pues es el desafío de la revolución tecnológica. Nosotros ya en la región estamos viviendo la robótica, cómo ya nos está reemplazando a un robot soldador, digamos, que gana aproximadamente $6 la hora, un obrero soldador, ay, sí, ya me voy, y cómo Brasil y México pues ya están reemplazando. Entonces, si Trump quiere, por ejemplo, traerse el empleo de la industria automotriz, pues se traerá los robots, pero no creo que empleo. La siguiente, por favor. Y la pobreza. Esto sí que es un tema para nosotros muy duro. Hemos medido esta pobreza. ¿Qué pasa en América Latina? Fíjense ustedes, entre 2002 y 2012 fue la década de oro de la bajada de la pobreza. Y hay que decirlo fuerte y claro, fueron los gobiernos progresistas los que le apostaron a la caída de la pobreza, donde llevaron los programas de asistencias, ¿cómo se llama?, de transferencias condicionadas de 7 millones de hogares a 22 millones de hogares. Después esto se redujo y hoy estamos más o menos, nos llegó a 27 millones de hogares, multiplíquenlo por 5 y saquen la raíz cuadrada, no es cierto, no, 27 millones de hogares por 5 individuos en cada hogar, calculen. Entonces, pues ese es el nivel de personas que se vieron beneficiadas. Entonces, la pobreza, pues claro que bajó prácticamente, miren ustedes, de casi 50 millones a 28 millones, 29 en 2012, 2014, pero la preocupación que tenemos nosotros es que empieza a subir de nuevo, y eso es donde tenemos que cuidar. Y el otro gran tema es la desigualdad. A ver, nosotros de la CEPAL hemos hecho de la desigualdad nuestro punto central, hemos dicho que la igualdad conspira contra el desarrollo, que la desigualdad es ineficiente. ¿Qué factor vale la pena mencionar aquí? Y es que la desigualdad, por primera vez en la historia de América Latina, en la historia, estamos hablando de 500 años de mundo independiente, fue la primera vez entre el 2002 y miren ustedes, las barras rojas es el 2002 y el 2014, incluso 2016, en que la desigualdad disminuye. El coeficiente de Gini baja de 0,54, digamos, a 0,48 en promedio, lo cual es una muy buena noticia, siempre y cuando la podamos mantener. La siguiente, y ya te prometo que ya me voy. Nosotros hemos estudiado que la desigualdad es ineficiente económicamente. No solamente es un tema político, no solamente es un tema ético, sino que es ineficiente económicamente. El último documento que hizo la CEPAL se llama La ineficiencia de la desigualdad, y hemos medido con precisión cómo la desigualdad impacta la productividad, cómo la desigualdad impacta la inversión y cómo están vinculados. Y tercero, cómo la desigualdad impacta, por cierto, los grandes costos en salud, en educación, etc. ¿Y por qué la hora de la igualdad? Y ya voy cerrando. Porque nosotros en la región, queridos dominicanos, queridos amigos, queridos latinoamericanos y caribeños, habla una mexicana, hemos transitado históricamente por la cultura del privilegio. La cultura del privilegio, que viene desde la época colonial, naturaliza la existencia de las élites, naturaliza la desigualdad, naturaliza la discriminación, como si fuera normal. Ah, no. Entonces, ¿cómo nos movemos culturalmente de una cultura del privilegio a la cultura de la igualdad? ¿Y cómo logramos mejor balance entre la distribución de ese PIB
aunque sea chiquito, grandote, mediano, cómo logramos que ese PIB no se vaya solo al capital y se distribuya en la masa salarial. Es decir, eso se llama igualdad funcional. ¿Cómo logramos que haya mayor distribución hacia los salarios y no tanto hacia el capital? Porque hoy en América Latina la desigualdad más profunda no es solo de ingresos, es de riqueza. Y por último, porque se potencia. Y nuestra propuesta es que podemos hacer algunos desafíos, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. El modelo de desarrollo no está funcionando. Tenemos que movernos de un export-led. Si el comercio está yendo para abajo, si nos están poniendo barreras hasta en las orejas, si no vamos para ningún lado, pues el export-led no nos va a llevar muy lejos. Vámonos a un investment-led. Y un investment-led, como lo llamó, ¿cómo se llama este niño de Columbia, hombre? Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs está hablando de algo que a mí me encanta, que se llama la globalización regional, en donde África está haciendo su acuerdo de comercio con profundidad. En América Latina, fragmentados, no yo tú sí, no yo tampoco, tenemos que aprender a ver si podemos integrarnos, yo no digo ya comercialmente porque ya no es así, sino integrarnos productivamente. El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México, Canadá es un tratado de integración productiva. Pero en fin, ¿y cómo nos movemos de una estructura poco diversificada, lo dijo usted, presidente, basada en materias primas, por caridad de Dios? Vámonos a sectores más innovadores. Nosotros a esto le llamamos la eficiencia schumpeteriana, sectores intensivos en conocimiento. Y vámonos a la eficiencia keynesiana, a la expansión de la demanda agregada, a presionar a las economías desarrolladas a que apuntalen como lo hicieron en el 2008-2009. Y sin duda, creemos en la CEPAL, que hay que irnos a un nuevo pacto político, por supuesto, un pacto político de visión de largo plazo, donde queremos que el país o la región o la subregión esté en 10 años, agarrémonos de la Agenda 2030, tengamos esa cultura de desarrollo colectivo, políticas de Estado y retomar la senda de la integración. Muchísimas gracias. Buen día a todos y que el Creador nos ilumine en esta mañana para poder ser productivos como ha sido Alicia en su primera exposición. Detener a Alicia es difícil con estos temas tan interesantes y esta situación coyuntural que vive América Latina, pero más eso estructural. Yo creo que hay elementos que el presidente ya lo había señalado y creo que debo de decir algo en sentido general. Yo creo que la Fundación Global, el presidente Fernández, ha creado en la Fundación Global una plataforma de lanzamiento de los reportes de los organismos multilaterales en asuntos económicos, como ha sido el caso de la UNCTAD, donde se hizo un acuerdo de cooperación en el 2013 y el secretario general Mikusi Kituyi estuvo en Santo Domingo y lanzó el reporte de comercio y desarrollo en el 2015 y ahora recientemente, hace 3 meses, lanzó el reporte para el Caribe básicamente, del reporte sobre la inversión. Y ahora tenemos aquí a Alicia pues lanzando el reporte de América Latina del 2017 y las proyecciones 2018 con los primeros resultados del primer y segundo trimestre del año. Realmente tenemos muy poco tiempo, pero creo que los temas son muy relevantes por los cambios estructurales que se están dando a nivel global. Lo que era el comercio hasta recientemente, posiblemente ya no lo sea. Ya el papel de la Organización Mundial de Comercio es muy difícil. Crear consenso para poder modificar una organización como esa es casi imposible por las posiciones encontradas que hay. Entonces tal vez estamos viendo que si se mantiene la presión de sus principales miembros sobre la organización, estamos viendo casi un organismo que puede ser un organismo muerto en términos de qué puede hacer la OMC sin su órgano de solución de diferencias, qué puede ser la OMC sin consenso para lograr
resultados en negociación. El único acuerdo que ha salido en los últimos, desde que se creó, fue facilitación de comercio hace prácticamente 3 años. O sea que hay un problema en términos del comercio y el presidente lo había dicho. América Latina, exportador de materias primas, pero hay algunos que dicen sí, pero la demanda creciente de China y de India puede ser que sea más rentable para los países producir materia prima que bienes industriales que están cayendo sus precios a nivel global. Ahora, usted me dice también, México, un gran exportador, 50% de las exportaciones a América Latina lo hace México, una potencia exportadora. ¿Y el crecimiento de México cuál ha sido en los últimos años? Nada. Entonces, ¿cuál ha sido el papel del comercio en México? Que con niveles de pobreza tan grandes también. O sea que ahí hay contradicciones que hay que estudiar, principalmente su organización. Y son de las cosas que tanto como Daniel Tillerman, Francisco Rodríguez y Humberto López quisiéramos que podrían en la mañana de hoy pues hacer referencia básicamente a 2 elementos que la CEPAL también ha puesto sobre la mesa en los últimos años, que es la convergencia sobre la diversidad en términos de lo que está pasando con Alianza Pacífico, Mercosur, y podríamos incluir CIECA y también podríamos incluir CARICOM, donde haya una normatización en términos de reglas en el comercio que pueda ir integrando sectorialmente a los países de América Latina y eso facilite el proceso de integración en la parte más bien sectorial que una integración más global. Y de esa forma el regionalismo caminaría más rápido. También podemos ver el neoestructuralismo, que es prácticamente tal vez lo que está haciendo Bolivia y República Dominicana. O sea, si vamos ahorita, yo al final voy a mencionar algo. República Dominicana está haciendo grandes progresos también y prácticamente podríamos decir que está aplicando una política neoestructuralista. Bueno, Daniel, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este interesante panel. Yo quisiera, en los breves minutos que dispongo, tocar 3 temas que me parece que están presentes en la presentación de Alicia Bárcena, que creo que son muy importantes y relevantes para el análisis de la región, y quisiera fortalecer, digamos, esos 3 mensajes. Primero, el tema del cambio de ciclo. Venimos en un contexto internacional donde se está observando un proceso de cambio de ciclo complejo desde la perspectiva de la economía real. Digamos, si bien las tasas de crecimiento aún se mantienen relativamente bien, en términos al 2,8-3%, las proyecciones hacia futuro en temas de crecimiento cíclico muestran un debilitamiento de esta dinámica de crecimiento. También por el lado real, el cambio de plató que mencionaba Alicia Bárcena en el comercio mundial, como las tasas de crecimiento son estructuralmente más bajas a partir de la crisis subprime del 2008, que no se recuperan a los niveles anteriores, que ese es un cambio estructural muy importante. Y a eso le sumamos las volatilidades y problemas que generan el debate de las políticas proteccionistas, tenemos también un cambio de ciclo más profundo y estructural por el lado del comercio. Y desde una perspectiva del crecimiento de largo plazo, también ha habido un cambio importante porque todas las proyecciones de crecimiento potencial de la economía global son hacia abajo y menores de las que eran antes de la crisis subprime. Entonces no solo es un tema de un comportamiento cíclico del crecimiento, sino que también hay una percepción y unas proyecciones de un crecimiento de largo plazo de tendencia más bajo a lo que estábamos acostumbrados antes de la crisis subprime, que ese es un tema importante. Por el lado financiero, también lo mencionaba la presentación, hay mayor complejidad en el mundo financiero, ha caído el nivel de liquidez global, han caído los flujos a las economías emergentes, los flujos financieros hacia la economía emergente, y América Latina no es una excepción. Los plazos de maduración se acortan, los costos del financiamiento suben y eso genera mayores volatilidades y complejidades para la región. ¿Por qué este cambio de ciclo es tan importante para la región? Porque históricamente la región ha sido muy dependiente y de la dinámica de la economía global y de los choques que ésta produce hacia la región.
Y aquí quisiera también entrar en un segundo punto que está presente en la presentación que hacía Alicia Bárcena, que quisiera destacar, que es la gran heterogeneidad que uno hoy día observa en los países de la región en su capacidad de responder a estos choques. Y eso se veía en lo que se denominaba esta región a dos velocidades, una Centroamérica y México en un mundo, una América del Sur en otro mundo, que reflejan dos cosas fundamentales. Uno, una estructura productiva muy diferente, una América del Sur más dependiente de los commodities y de la dinámica de los commodities, que se movió más lógica con el superciclo de los commodities y redujo y entró en mayores problemas cuando se reduce el superciclo de los commodities, y una Centroamérica que depende más del tema de las transferencias, de la demanda interna. Entonces también esa es una lección importante porque nos dice que a diferencia de lo que se hacía en el pasado, ya no hay solo un modelo ni macroeconómico ni productivo para analizar la región. ¿Ya? Y hay que ser muy cuidadoso, y una de las lecciones que hemos estado observando en los últimos años es que la situación macro y productiva de los países es muy diversa y es difícil sacar recomendaciones más generales de que todos tienen que ajustar el déficit público o todos tienen que moverse, sino que hay que hacer el esfuerzo de entender más en concreto las especificidades subregionales y de los países en su capacidad de enfrentar los vaivenes que vienen de la economía global. Creo que ese es otro elemento importante y que va cobrando fuerza en la capacidad de entender la dinámica económica y las posibilidades de crecimiento de la región. Un tercer tema es que si bien la región está creciendo, poco, pero está creciendo, las proyecciones son complejas y los sesgos son a la baja, que esperamos, digamos, que no sean tan fuertes esos sesgos. Y ahí entonces el gran desafío que tiene la región es cómo recuperar y dinamizar el crecimiento. Y como muy bien decías, Alicia Bárcena, lo que ha estado detrás de la explicación del crecimiento en América Latina es el consumo interno, ¿ya? Las exportaciones y la inversión han jugado un papel más bien marginal. La inversión se ha recuperado estos últimos trimestres, la inversión cayó durante 7 u 8 trimestres de manera continua. Las exportaciones y la inversión como componentes de la demanda agregada están jugando un papel más débil en explicar la dinámica del crecimiento, y esta está más sujeta al consumo privado, también debido a las restricciones del espacio fiscal y que muchos países están haciendo ajustes fiscales. Entonces la contribución de la política pública, del consumo público, de la inversión pública, del crecimiento, también se ha debilitado. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿cuál es la capacidad de sostener un crecimiento del consumo privado de los hogares en un contexto de bajo crecimiento y de creciente endeudamiento? ¿Ya? Entonces, el endeudamiento y el creciente endeudamiento nos pone un techo a la capacidad de expandir el consumo. El crecimiento lento y débil en un contexto de economías altamente desiguales también le pone un techo al crecimiento del consumo, porque los aumentos salariales, si bien en el margen han sido positivos, el salario real es bastante pequeño, y la distribución de ingresos en ese sentido en la región atenta a la capacidad de expandir el consumo de la población en general. Por lo tanto, la pregunta detrás de esto es cómo América Latina, en un contexto global más complejo, donde el crecimiento interno ha estado más basado en el consumo privado, que está empezando a tocar techo por problemas de niveles de endeudamiento, por un bajo crecimiento en un contexto de alta desigualdad, ¿cómo hacemos para dinamizar y reactivar el crecimiento? Y ahí está el gran desafío de avanzar hacia la inversión, el tema del investment-led growth. América Latina tiene una tasa de inversión promedio, esto es heterogéneo entre países, pero en torno al 20%. Si bien en los del PIB, 20,1, 20% del PIB. Si bien ha aumentado eso, en los años 90 estábamos en torno al 18,5%, con esto ya voy cerrando, hay un gran desafío de aumentar la inversión. Pero ojo, y aquí quisiera con esto cierro, llamar la atención a un tema que es complejo. La inversión en América Latina, cuando uno aumenta la inversión, inmediatamente aumentan las importaciones por el componente importado de la inversión, que ha sido un tema histórico de nuestra región. La inversión tiene un componente, sobre todo cuando hacemos inversión en maquinaria y equipo, tenemos que importar maquinarias y equipos. Por lo tanto, hay una correlación muy fuerte entre la capacidad de generar divisa para financiar el aumento de las importaciones que implica el aumento de la inversión. Y ahí entonces se genera un gran desafío de cómo un investment-led growth tiene que ir acompañado también de un aumento de las exportaciones para poder generar
las divisas necesarias, ya que las exportaciones es la forma que uno podría considerar más sana de generar divisas y no caer en un sobreendeudamiento. Entonces hay un gran desafío para sostener un investment-led growth. Necesitamos también la capacidad de exportar para poder financiar la demanda por mayor maquinaria y equipo. Y como muy bien decía la presentación de Alicia Bárcena, estamos en un contexto donde históricamente las exportaciones han estado jugando y han tenido una contribución menor y cada vez más marginal al crecimiento. Y en un contexto global más complejo, con proteccionismo, más volatilidad, etc. Entonces, el gran desafío para avanzar hacia un investment-led growth, también necesitamos una mayor capacidad de generar divisas que nos permitan financiar la importación de maquinaria y equipo que la región necesita, y ahí hay un gran debate desde la política pública, también doméstica, interna, pero también desde la política global. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Indiscutiblemente que un elemento básico en el reforzamiento de la inversión y de la inversión pública es a través de los ingresos, y lo que señalaba Alicia del problema que hay para captación de los ingresos fiscales. La administración tributaria tiene que hacer grandes esfuerzos. Este año, el año pasado, la República Dominicana, cuando se extraen los ingresos provenientes de la parte de minas, creció un 20%, cuando la economía corriente creció alrededor de un 9%, ahí hay una duplicación en términos de los ingresos y ha sido el esfuerzo de la administración tributaria. Ahora tenemos a Francisco Rodríguez, por favor. Buenos días. Yo les voy a hablar del país que se sale del mapa, de aquel país en el cual cuando tratamos de hacer observaciones, si tratamos de meterlo en el gráfico, nos distorsiona todo. Ese país es Venezuela. Nosotros, los que estamos dedicados al estudio de Venezuela desde hace mucho tiempo, estamos acostumbrados a que nos traten con lo que algunos hemos comenzado a llamar excepcionalismo venezolano. La idea de que Venezuela es diferente, tan diferente que en realidad cuando estamos hablando de América Latina como que la excluimos porque es muy diferente. Eso ha sido así desde hace mucho tiempo y por lo tanto eso presenta un reto para aquellos que nosotros, yo a veces me siento cuando estoy estudiando Venezuela como esos científicos que están especializados en enfermedades muy raras, muy atípicas, que solo un pequeño porcentaje, el 0,001% de la población tiene. Y bueno, eso es lo que es una hiperinflación hoy en día. O sea, nosotros no hemos tenido la primera hiperinflación en el mundo en una década, la última fue de Zimbabue. Entonces, en cierto sentido, el otro país que tuvo una enfermedad rara parecida fue Zimbabue. Para ponerlo brevemente dentro del contexto de América Latina, siendo un país cuyos términos de intercambio dependen muchísimo del petróleo, casi exclusivamente del petróleo, yo creo que nosotros podemos ver tres tipos de casos distintos en cómo las economías reaccionaron ante el boom de los commodities. Tenemos por un lado el ejemplo de Bolivia. Bolivia fue un país que ahorró mucho durante el auge de sus términos de intercambio y efectivamente es un país que en el momento en que tiene un vuelco negativo en sus condiciones externas, es un país que tiene reservas internacionales muy altas, tiene condiciones para enfrentarse. Yo creo que la respuesta de ellos no ha sido adecuada. Yo creo que nosotros podemos evaluar una respuesta en la cual no se han hecho los ajustes necesarios, no se ha tocado el tipo de cambio, se ha mantenido un tipo de cambio apreciado que tal vez era apropiado para el 2010-2011, pero no para estas condiciones externas. En otro plano tenemos a un Ecuador. Un Ecuador es un país que no ahorró mucho durante el boom, pero es un país que ahora está introduciendo reformas, que son reformas que si efectivamente se hacen pueden llevar a que se restablezca el equilibrio, los equilibrios macroeconómicos necesarios. En el caso de Venezuela tenemos un país que no ahorró durante el boom y después de que se fue el boom tampoco hizo nada. Y esto en cierto sentido es un ejemplo de lo que tenemos, de cuál es el resultado. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar exactamente cuáles fueron las políticas, o sea, es en cierto sentido lo más común, lo más lógico decir, bueno, esto es culpa de lo que el chavismo ha hecho en el poder. Y eso es cierto, pero también en cierto sentido es trivial. O sea, el chavismo lleva 20 años en el poder. Por supuesto que lo que está pasando con la economía venezolana tiene que ver con lo que ellos hicieron. Fue causado con ellos, por las acciones de ellos o por las reacciones a las acciones de ellos. Pero eso no nos dice mucho sobre los canales. Y en realidad cuando uno se pone a ver lo que está pasando en Venezuela, te encuentras con que lo que tienes es un colapso de importaciones. Ese colapso de importaciones es un colapso que explica bien el colapso en crecimiento. La economía venezolana tiene una contracción de más del 40%.
en su producto por habitante. Esta es la contracción más severa vista por cualquier economía latinoamericana en la historia registrada de América Latina. Es posible que algunos países que no tenemos datos del siglo XIX hayan tenido mayores contracciones, e incluso en la historia venezolana, donde hay especialistas, por lo menos con cuyo trabajo yo estoy familiarizado, que han estimado datos del siglo XIX, incluso a pesar de la guerra federal, que fue una guerra bastante cruenta en Venezuela, esta es una contracción incluso más profunda que la de la guerra federal. Pero esa contracción es exactamente lo que nosotros esperaríamos que hubiese ocurrido, dada la relación histórica entre importaciones y crecimiento en Venezuela. O sea, cuando uno extrapola la elasticidad del crecimiento de las importaciones, te predice para una contracción de 81% en importaciones, que es lo que ha ocurrido, una contracción del 40% en el producto. Entonces ya eso nos ayuda a focalizarnos. ¿Qué es lo que ha pasado? Este país dejó de importar, este país no pudo importar más. ¿Por qué es que este país no está importando más? Bueno, la razón fundamental es porque ha tenido un colapso en sus exportaciones. Y esto es algo bien interesante. Venezuela es un país que en el 2012 exportaba 98.000 millones de dólares al resto del mundo. Ahora está exportando 25.000 millones de dólares. O sea, un país que tiene una caída de sus exportaciones petroleras de más del 70%, efectivamente es un país en el cual, o sea, eso a cualquier país, a cualquier familia, a cualquier persona que eso se le más del 70%, efectivamente va a tener una contracción muy fuerte en sus niveles de vida. ¿Por qué cayeron las exportaciones? Bueno, las exportaciones en el 2015 y en el 2016 caen porque caen los precios del petróleo. Y de hecho uno puede analizar, en un artículo reciente tengo un gráfico donde muestro exactamente esto, cómo la caída de las exportaciones en los primeros años de la crisis, 2015 o 2016, sigue la caída de los precios del petróleo. Ahora, a partir del 2016, que los precios del petróleo en el primer trimestre del 2016 llegan a su nivel más bajo, se comienzan a recuperar los precios del petróleo, pero no se recuperan las exportaciones venezolanas. ¿Por qué no se recuperan? Porque se desploma la producción de petróleo. Ahora, aquí hay algo muy interesante, que es que la producción del petróleo durante el chavismo no ha caído así, no es que ha venido cayendo continuamente. Cayó a principios del gobierno de Chávez, después se estabilizó y esta caída viene después de 8 años de estabilidad en la producción petrolera. La producción petrolera estuvo esencialmente estable entre 2008 y principios del 2016. En el 2016 comienza a caer la producción petrolera y cae aproximadamente un 20% entre el principio del 2016 y mediados del 2017. ¿Cómo explicamos esa caída? Bueno, hay muchas explicaciones distintas y yo no quiero en este momento favorecerme por una hipótesis u otra, pero ciertamente esto es algo que pasó en muchos países, particularmente productores de alto costo, en el momento en que se desplomaron los precios del petróleo en el 2016. Por ejemplo, Colombia también durante ese periodo, que es un país geológicamente muy similar, también un productor de alto costo, tuvo una caída de aproximadamente 20% en su producción petrolera. Ahora, cuando se intensifica la caída es en el 2017, en la segunda mitad del 2017. Venezuela venía perdiendo 20.000 barriles diarios por mes de producción entre enero del 2016 y agosto del 2017. A partir de agosto de 2017, la caída se acelera y la caída pasa a ser de 60.000 barriles diarios por mes. Efectivamente, eso es lo que te lleva a que la producción petrolera venezolana haya caído a la mitad de lo que era a principios del 2016. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que ocurre en el 2017? Bueno, tenemos distintas hipótesis, pero ciertamente el 2017 es el año en el que la crisis política venezolana se acrecenta. Es el año en que estalla la crisis política venezolana. Recordemos un poco que hasta en el 2015, a finales del 2015, la oposición había ganado las elecciones a la Asamblea Nacional. Durante el 2016, ya voy a cerrar, durante el 2016, había un proceso para hacer un referéndum revocatorio, el gobierno tranca eso, el gobierno le quita los poderes a la Asamblea Nacional, tenemos protestas masivas, tenemos sanciones financieras, tenemos un proceso de lo que nosotros hemos llamado la toxificación financiera, o sea, básicamente nadie quería hacer negocios con el país, nadie quería hacer negocios con la industria petrolera, nadie quería aceptarle un cheque a PDVSA, nadie quería abrirle una carta de crédito ni siquiera a Citgo, que es una empresa propiedad de PDVSA en Estados Unidos. Y ese proceso de toxificación financiera puede haber tenido un efecto
sobre la capacidad productiva. Son hipótesis de trabajo muy difíciles de testear, además en un país con tantas debilidades de data como las que tiene Venezuela, pero de suma relevancia para el diseño de las iniciativas internacionales de política para tratar de resolver la crisis venezolana y ayudar a los venezolanos que están atravesando por una de las situaciones más difíciles en la historia de nuestra región. Muchísimas gracias, Francisco Rodríguez. Tenemos ahora a Humberto López del Banco Mundial, que nos traerá la visión de dicha organismo multilateral sobre la América Latina, el papel que puede hacer en la complementariedad de los recursos de financiamiento a largo plazo ante las caídas que está teniendo el flujo de recursos financieros a la región. Y también cuál es la visión del Banco Mundial en relación al problema del costo social, cómo solucionar el problema del costo social en los países de América Latina. Sí, buenos días. Bueno, primero gracias por la oportunidad de compartir esta mañana con ustedes. Y les voy a ser muy honesto, hablar el último después de la presentación que nos ha hecho Alicia y los comentarios que hemos tenido va a ser un poquito complicado, sobre todo si quiero añadir algo nuevo. Por lo que voy a tratar es de enfatizar más que de traer cosas nuevas, ¿no? Lo primero que me gustaría, quiero tocar solo 3 puntos, y entre ellos algunos de los que me decía Luis, ¿no? Lo primero es que me gustaría poner la palabra optimismo encima de la mesa. Porque de lo que estamos oyendo aquí parece que Latinoamérica es que está muy, muy mal, que hay muchos retos, etc. Y es cierto que lo hay. Pero yo me gustaría comparar dónde estaba Latinoamérica en el año 2000 y dónde estamos hoy. Y eso es, no pude ver todos los gráficos que presentaba Alicia, pero más o menos oyendo un poquito, pues te das cuenta que en el año 2000 Latinoamérica tenía una tasa de pobreza de 42%. Estoy usando línea de $4 por día, que es lo que usamos. En el año 2014-2015 pues teníamos una tasa de pobreza que era de más o menos 20 puntos porcentuales menos. Eso quiere decir que hemos sacado 120 millones, un poco más, 125 millones de latinoamericanos de la pobreza. Si hablamos de pobreza extrema, estábamos hablando de 24% en el año 2000 y ahora estamos hablando de más o menos 12%. Hemos sacado también pues como hasta 60, 70 millones de latinoamericanos. Y en términos de desigualdad, Latinoamérica, que era la región más desigual del mundo con diferencia, pues sigue siendo muy desigual, pero también los índices de Gini, que es lo que se utilizan los estadísticos para medir la desigualdad, pasó del punto 57 que teníamos en el 2010 a un punto 51 que tenemos ahora. Es decir, en ganancias sociales las ha habido y han sido muy importantes en Latinoamérica. Y hay que tenerlas en cuenta. Hoy por hoy, la clase más importante de Latinoamérica es la clase media. Es 1/3 de la población latinoamericana está considerada clase media. En el Banco Mundial se mide entre personas entre 10 y 50 dólares al día, ¿no? Entonces, eso hay que darle crédito a la región por todo lo que han hecho, ¿no? En la parte macro, miren, en el año 2000, las economías latinoamericanas, todos tenían política fiscal procíclica. Cuando había una recesión, todos ajustaban todo y hacían la recesión más grave porque la política fiscal era procíclica. Y cuando había una expansión, pues todos, como tenían las entradas de los impuestos, pues gastaban más y también se enfatizaba la parte alta del ciclo. Eso no es bueno. Nosotros lo que queremos es que cuando hay una recesión, los gobiernos puedan tener una política monetaria expansiva y más o menos compensar por lo que está pasando. Bueno, hoy más de la mitad de las economías han estado en situación, después de la crisis del 2008-2009, de hacer políticas fiscales contracíclicas. Y eso, de nuevo, es una ganancia, porque eso lo que han ayudado es que a la crisis del 2008 y 2009, que fue dramática, Latinoamérica tuvo 2 años consecutivos de recesión. Y eso es lo peor que había ocurrido en los últimos 30 años en la región. Eso hay que darle crédito a la región, porque eso quiere decir que la macro se ha ido poniendo en orden en un gran número de países. Y si nos miramos por la parte de reformas estructurales, pues si miramos también dónde estábamos en el año 2000 y dónde estamos hoy, hemos hecho unas ganancias brutales, ya no solo por el número de las reformas fiscales que nos contaba Alicia, el número de países que han hecho reforma fiscal, pero los esfuerzos que se han hecho para mejorar los ámbitos regulatorios, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que sí que me gustaría es decirles, miren, donde estábamos en el 2000 y donde estamos ahora,
son mundos diferentes. Y el mundo de hoy es mucho mejor de donde estaba Latinoamérica en el 2000. Eso es la primera reflexión. La segunda es que es cierto, se acabó el superciclo económico y entonces Latinoamérica pues tiene que pensar, ¿y ahora qué? Y ahora que para mí la palabra es diversificación. Estaba escuchando antes pues que igual no es la manufactura, que igual son las materias primas. Ojalá los precios de las materias primas estuvieran donde estaban hace unos años y ojalá hubiera la demanda de materias primas que había hace unos años. Hoy no la hay. Entonces, si hoy no tenemos ni esos precios de materias primas, ni tenemos esa demanda de materias primas, ¿dónde vamos? Nos tenemos que diversificar. Palabras claves para hablar de diversificación. De una parte, atender a la macro en el corto plazo, porque si bien fuimos contracíclicos en el año 2008 y en el 2009, esos buffers fiscales los tenemos que reconstruir y no están reconstruidos. Y cuando estábamos viendo, no vi la gráfica de Alicia tampoco, pero me imagino que son parecidas a las que manejamos en el Banco Mundial, y hay países grandes en la región, que no voy a contar, pues que tienen deuda bien por encima del 60% del Producto Interior Bruto y déficits bien por encima del 6% del Producto Interior Bruto. Eso es muy preocupante en esta coyuntura, porque hemos visto lo que ha pasado en Argentina. Tienes un cambio de sentimiento de la noche a la mañana y se te complica la vida desde el punto de vista macro grandemente. La segunda palabra es educación. Miren, yo hay una frase que me gusta repetir mucho, y es que Latinoamérica tiene sistemas educativos del siglo XIX que se enseñan en escuelas del siglo XX para chicos que van a vivir en el siglo XXI. Eso está mal, eso está mal. Que los chicos del siglo XXI está muy bien, eso está muy bien, pero que las escuelas sean del siglo XX tendrían que ser del siglo XXI y teniendo sistemas educativos también para el siglo XXI. Eso hay que cambiarlo, porque si queremos tener oportunidades de explotar la digitalización y la tecnificación de la economía, y eso va para adelante, eso no va para atrás, tenemos que tener a los chicos no solo con la capacidad de utilizar eso, sino con la capacidad de tener la flexibilidad intelectual para arreglar esos temas. Está el tema de infraestructura. Cuando hablamos de distancia y de las posibilidades de estar cerca de una economía grande como Estados Unidos, lo miramos en kilómetros. Bueno, no sé cuántos empresarios hay por aquí, pero los empresarios lo miran en dólares. Mover un container desde la ciudad de Baltimore hasta Honduras es más caro que mover un container desde la ciudad de Baltimore hasta el puerto de Dar el Salaam en Tanzania. Ahí hay algo mal. Yo he estado en Dar el Salaam y les digo, el puerto de allí no es una maravilla tecnológica, o sea que tiene que ser otra cosa. Entonces, eso es crítico, ¿no? Y finalmente, y esto es donde ya discrepo un poquito de algo que se ha dicho antes, yo creo que Latinoamérica tiene que abrazar la globalización, no cerrarse a ella. Es decir, las ganancias que tuvimos en la primera década de este siglo, fueron porque exportamos un montón de materias primas. No es que las producimos y nos las quedamos, sino que las mandamos fuera. Pero más allá de eso, yo creo que lo que sí que es importante es ver cómo nosotros podemos aprovechar que en otras partes del mundo, en estos momentos todo hay crecimiento. Crecimiento económico en China, pues vale, puede ser 6 con algo, 6,1, 6,7, pero es un crecimiento económico muy importante. Estamos hablando de la segunda economía del mundo. Es súper interesante, yo les invito a que hagan la correlación del crecimiento económico en Sudamérica y en China. Y lo que van a ver es que la sincronización es maravillosa. De una parte por las materias primas y por los precios de las materias primas, pero más y más porque Sudamérica está mirando mucho hacia China. Y luego tenemos Centroamérica y México, que si han seguido las noticias esta semana han pasado cosas muy interesantes, ¿no? Después de que El Salvador rompe las relaciones con Taiwán y abre relaciones con China, vemos que Honduras está diciendo también que está pensando romper también relaciones con Taiwán y abrir relaciones con China. Panamá y Costa Rica ya lo habían hecho, y México, pues yo creo que con lo que ha tenido en el último año en temas de negociación con NAFTA, pues yo creo que también tiene incentivos un poquito para decir que el único socio no es el del norte, que igual hay más socios y posiblemente empiece a mirar a otro sitio. Un último comentario ya de cosas nuevas que sí que les podía comentar.
La semana que viene en el banco vamos a sacar las nuevas proyecciones de crecimiento económico para este año, para Latinoamérica y para los próximos años. En el banco las sacamos 2 veces en el año, en abril más o menos, en las reuniones de primavera y en las reuniones anuales que van a ser en 15 días en Indonesia. Es cierto que para este año tenemos un poquito más pesimismo de lo que teníamos al principio del año. Al principio del año estábamos esperando que la región creciera un 1,7% y en las nuevas proyecciones que están saliendo la semana que viene, el crecimiento de la región va a ser 0,6% más o menos. Y el motivo de eso, pues claramente es lo que ha ocurrido en Sudamérica. En Argentina empezábamos optimistas y, como decía Alicia, pues no, va a ser bastante peor que el 0,3%. Yo creo que va a ser peor que 2% de contracción. En Argentina va a ser un año difícil el 2018. Brasil, habíamos empezado con mucho optimismo, por encima del 2%, también hemos cortado un poquito esas previsiones, ¿no? Eso es importante. Pero luego está Venezuela, que yo creo que es uno de los elementos interesantes. Creo que este año vamos a empezar a sacar también las proyecciones de crecimiento de la región sin Venezuela, porque cuando tienes una economía del tamaño de Venezuela que se está contrayendo a casi el 20% en un año, pues te distorsiona muchísimo los números. Sin Venezuela, este año Latinoamérica va a crecer un 1,6% y esperamos que el próximo año crecerá un 2%, más de un 2%. Es decir, lo que sí me gustaría también de nuevo es, miremos los números, desagreguemos, veamos lo que hay por detrás de todo esto, porque un 1,6% con las incertidumbres que hemos tenido este año, con toda la incertidumbre política, el 70% de latinoamericanos tendrá en diciembre un gobierno diferente del que tenía en enero. 70% de los latinoamericanos, se dice rápido, ¿no? Pero la mayor parte de los latinoamericanos han pasado unos espacios electorales muy, muy importantes, ¿no? Yo lo dejo aquí, porque ya me están mirando también con la cara de corto un poquito, y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Humberto. Yo creo que un elemento importante de todo este proceso que ha habido en América Latina es en la estabilidad macroeconómica. O sea, ha habido ya una responsabilidad de los gobiernos, la mayoría de ellos, en crear políticas sobre estabilidad macroeconómica. Y después la otra parte fundamental, que es la falta de formación de capital, donde hay que hacer mucho más esfuerzo, como señalaba Alicia, la parte del fortalecimiento de las finanzas públicas y después el aspecto del gasto social. La República Dominicana durante los últimos 20 años ha crecido por encima del 5%, un crecimiento casi 3 veces más que el de América Latina. Sus niveles de inflación han sido de un dígito, en la mayoría de las veces por debajo del 5% anual, y su déficit de cuenta corriente ya el año pasado prácticamente fue un 0,2%, lo que dice que el manejo macroeconómico pues ha sido muy efectivo. También tenemos en que República Dominicana, en términos de las exportaciones, creció el volumen 50%, cuando en América Latina el crecimiento de los últimos, cuando el volumen con relación al año base 2010 había sido de 116, en República Dominicana era de 150. O sea que ahí se ve también que República Dominicana ha tenido un crecimiento muy importante. En formación de capital, la tasa de crecimiento de la inversión ha sido un 24%, mientras su participación en el Producto Interno Bruto ha sido un 24%, mientras en América Latina ha sido de 19%. También ha habido una reducción significativa de los niveles de pobreza, de casi un 50% que estaban en el año 2004, se han reducido a un 25%, prácticamente un 50%.
O sea que ahí se ve también que ha habido un manejo efectivo de la política en términos del gasto social de los gobiernos en República Dominicana. Y es a la continuación en términos de política de Estado lo que realmente consolida las ganancias que van logrando los países a través de los años. Aquí tenemos un gran reformador en el aspecto macroeconómico que fue a principios de los años 90 cuando había una gran crisis. El gobernador de esa época era el señor Luis Toral y el presidente Fernández, que durante los 12 años de su gobierno consolidó toda la parte, primero le dio a la apertura del país hacia el exterior, que era prácticamente una economía cerrada, ¿no? Comenzó los acuerdos de comercio regional, básicamente, con Centroamérica y el Caribe, y también, pues entonces en el aspecto social fue que incluyeron las reformas, aquellos famosos instrumentos que se implementaron en toda América Latina, con Brasil, y en eso, pues, República Dominicana podemos decir que podíamos ir por la línea del neoestructuralismo también. Pero bueno, vamos a dejar al público ahora que pueda expresarse sobre las inquietudes sobre todos los temas que se han expresado en la mañana de hoy y las inquietudes que tenga el público con relación a eso. Debemos informar que la Secretaría General tiene una visita, una reunión, y que tiene 5 minutos más o menos. Así que las preguntas sean básicamente hacia ella y después pues se lo dirigimos a los demás panelistas. La señora, por favor. Muchas gracias a todos los participantes, excelentes presentaciones, especialmente Alicia, con una perspectiva increíble. La pregunta para ustedes es, Alicia mencionó que las inversiones chinas son las más importantes ahora en Latinoamérica. ¿Es algo de que nos debemos preocupar, el nivel de inversión de los chinos en Latinoamérica? Muchas gracias. Primero que todo, gracias Alicia por ofrecernos esa panorámica un poco positiva y nueva de lo que será América Latina y el Caribe dentro de unos años. Pero mi gran preocupación y mi gran interrogante es cómo los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe van a subvencionar lo que es el aspecto de la cartera educativa. Porque cuando se habla de desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Caribe, se habla de exportación, se habla de inversión pública, pero casi nunca cuando establecemos análisis de desarrollo a largo plazo se evalúa de qué manera los gobiernos, incluso las empresas, están dedicando parte del capital que reciben a la expansión de una clase media mucho más inclusiva dentro de la zona. Y me encantaría, sobre todo el compañero, el señor del Banco Mundial, de cómo es posible de que hagamos una transición hacia el siglo XXI desde un área mucho más equitativa en cuanto a crear una cartera educativa que prepare a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe para el próximo ciclo de desarrollo. Gracias. Por favor. Sí, primero felicito a todo el panel, maravillosas exposiciones, pero para Alicia, me gustaría saber en qué medida podría afectar las decisiones arancelarias. Se está hablando de una confrontación o sanciones entre China y Estados Unidos, y también Alicia mencionaba que para noviembre entraría también en acciones de disposiciones en aspecto arancelario también India. ¿En qué medida, Alicia, podría afectar a las economías latinoamericanas las decisiones que han tomado Trump y lo que se prevé que va a tomar China y también India con relación a esa crisis que se está presentando?
La última, porque Alicia tiene que marcharse para darle oportunidad a que responda. Sí. Realmente excelente, felicidades a todo el panel, sobre todo a Alicia, con ese cuadro de Latinoamérica. Y luego de establecer, de pintarlo, entonces dice hacia dónde vamos y plantea un nuevo pacto político hacia el 2030. A mí me hubiese gustado escuchar algo más acerca de ese pacto, una nueva ecuación Estado-mercado, sobre todo en lo que tiene que ver con el pacto entre actores productivos, que es donde se plantea una de las mayores desigualdades. Si es posible abundar un poco en esa dirección, se lo agradecería. Muchas gracias. Me disculpo con ustedes por tener que retirarme, pero justamente la Asamblea General nos pone muchas demandas, así es que por eso es que me voy, pero trataré de volver. 3 cosas muy concretas. China es el principal inversionista mundial, no en América Latina. En América Latina tenemos 2 grandes inversionistas, que es Estados Unidos y Europa. Son los grandes, digamos, inversionistas extranjeros que llegan a nuestra región. En menor medida Japón y China, pero tiene un nivel de inversiones muy bajo, de 13,000 millones, de un total aproximado de 187,000 millones. O sea, no, la clave en China es que se han vuelto los principales inversionistas a nivel global y sobre todo hacia Europa y hacia Estados Unidos, y con su iniciativa que se llama La Franja y la Ruta. El OBOR, ellos han lanzado una gran iniciativa de inversión en infraestructura en todo lo que es Eurasia, digamos, y esto creo que es importante seguirlo. Nosotros estamos tratando de que China, bueno, de hecho nos ha invitado a ser parte del board de La Franja y la Ruta. Tenemos una relación muy interesante, muy estratégica con China, porque 2 sectores que a China le interesan en América Latina es la economía digital, o sea, realmente la innovación tecnológica y la conectividad digital, y sin duda la conectividad también en infraestructura entre, por ejemplo, Brasil y Perú. Para ellos es muy importante la construcción de este ferrocarril o conectar, porque para ellos la salida de la soja por la vía de Perú les rebajaría pues prácticamente, no sé, creo que son $2 la tonelada, pero para ellos es muy importante. En fin, ahí hay una serie de cosas que hay que conversar. Segundo, en relación a la educación, además de lo que pueda decir mi colega del Banco Mundial, por supuesto, en este documento de la ineficiencia de la desigualdad que lo ponemos a tu disposición, hicimos un análisis de cuánto y dónde hay que invertir en la educación para que realmente podamos lograr algo. Deja tú la educación del siglo XXI, que haya una inclusión de toda la población mayor de 18 años, que todavía tenemos nosotros un 60% de personas mayores de 18 años que no alcanzan el nivel equivalente al primer ciclo de secundaria, o sea, 13 a 14 años, ahí estamos hablando de un 60% de personas que no alcanzan esos niveles. Y desde luego hay una enorme disparidad entre los deciles, el quinto decil y digamos el decil más rico y el decil más pobre, y toda esa información está en ese documento, pero lo único que te puedo decir es que el 62% de los estudiantes de 15 años o más no alcanzan niveles de competencias en matemáticas, en ciencias, en lectura. Entonces no es solamente un problema de cobertura, sino de calidad, y eso es lo que hay que evaluar, y lo que nosotros evaluamos en este reporte es cuánto cuesta en términos de productividad no hacerlo, es decir, cuál es tu impacto hacia el futuro en materia de crecimiento. En relación a las medidas arancelarias, yo quiero decir que la que más impactó a corto plazo y sobre todo en América Latina fue la del acero y el aluminio. Esta subida de aranceles fue muy fuerte. Argentina y Brasil lograron fijar ciertas cuotas de exportación y por lo tanto protegieron un poco sus mercados. Le afectó definitivamente a México y a los otros países. Y por otro lado, yo te diría, digamos, uno de los temas más profundos de lo que se está negociando entre México y Estados Unidos, que parece que no va a ser un TLC trilateral, parece que va bilateral, no sabemos qué va a pasar con Canadá, pero digamos la industria más afectada es la industria automotriz. ¿Y qué fue lo que pasó? Si me das un minuto explico una cosa. En 1994, cuando se firmó el NAFTA,
se permitió que empresas de todo el mundo se establecieran en México para producir partes y piezas de industrias que para Estados Unidos y Canadá eran importantes, una de ellas la automotriz. Entonces establecieron en la frontera mexicana muchas empresas chinas, europeas, alemanas, no sé qué. Entonces ahora con estas nuevas, yo diría, pues sí, aranceles y problemas que se están poniendo para la industria automotriz, que lo que quiere decir es que el 40% de las piezas y partes de la industria automotriz deberán producirse en uno de los 3 países, no sé Canadá si va a entrar o no, lo sabremos la semana entrante, pero el 40% de piezas y partes deberá ser producido en estos 3 países y no en otros países. Este es el tema de fondo, ¿verdad? Es un 40% en realidad de eliminación de empresas de otras partes del mundo, y entonces las empresas chinas, por ejemplo, que están en Estados Unidos querían migrar a México, sabiendo que tienen el 60% de participación si quieren, o bien quedarse con el 2.5 de arancel que pone la OMC. O sea, ese es un poquito el impacto. Pero el impacto, yo diría, el país más afectado en estos aranceles directamente es México. En la guerra comercial entre China y Estados Unidos va a ser Sudamérica, porque va a disminuir la compra de materias primas, cobre, plata, etcétera, puede ser. Y yo creo que China hay que entenderlo, China ha cambiado totalmente su modelo. China es un país que está en plena sustitución de importaciones, que pasó de ser un invest-led, digamos, economy, ahora se está yendo a un consumption-led economy. O sea, China es un proceso muy interesante y muy distinto, y nosotros lo que estamos intentando a nivel regional es que, por ejemplo, Mercosur se acerque a China, que Mercosur se acerque a Alianza Pacífico, que no estamos renunciando a la globalización o no estamos planteando que América Latina renuncie a la globalización. Lo que pasa es que la globalización está renunciando, o sea, más bien el país que promovió la globalización está renunciando a ella, digamos, en cierta forma. O sea, habló ayer de globalismo al patriotismo, o sea, no. O sea, lo que pasa es que América Latina se tiene que preparar para una etapa muy distinta, y creo que en ese sentido es al que yo me refiero, la globalización regional, que creo que es la que nos puede ayudar. Y finalmente el pacto político, sí, claro, es decir, les pongo un ejemplo muy concreto. En Chile el gobierno planteó metas específicas para la energía renovable. Chile es un país que importa mucha energía, petróleo, y entonces puso una meta muy clara y dijo: en 2050 el 70% de la energía de Chile será renovable. Entonces empezó un proceso de inversión privada muy fuerte, y hoy por hoy Chile tiene un dinamismo enorme en energía renovable por empresas privadas, por una buena política pública de largo plazo. Es un ejemplo, pero como ese hay muchos otros que con gusto podemos conversar. Yo les digo, cualquier pregunta a la CEPAL está Daniel Titelman, que se quedará, ¿verdad, Daniel?, a contestar todo lo que se puede saber, y lo que no lo inventas. No, no es cierto. No, no es verdad para nada. No, pero les dices dónde poder encontrar. Muchísimas gracias a todos, de verdad, presidente. Muy agradecido. Muchísimas gracias, Alicia. Interesantísimo. Otros que deseen hacer preguntas al panel. Hay un elemento también en términos de América Latina, sí, que es la formación de capital, la formación de ahorro de largo plazo. Siempre fue un problema en América Latina. Y después, con la formación de los fondos de pensiones privadas, ahí se vio la creación de ahorro forzado, que le dio estabilidad a la parte macroeconómica, básicamente apoyó a la cuenta corriente de la balanza de pago, y aportó recursos para la inversión y el consumo en América Latina también. Sí, una pregunta por aquí. Sí, si los cambios de revoluciones industriales fueron totalmente cambios, ahora vamos a ver que va a haber una unión de la tercera y la cuarta revolución, entre la informática y la robótica. Si Latinoamérica tiene unos niveles bajos en matemáticas, en educación, y vivimos mucho de la mano de obra, ¿cómo afectará económicamente
a nuestros países. Muchas gracias. ¿Alguien más desea? Creo que había alguien allá al fondo. Buenos días. Mi pregunta es al panel, ¿cómo los países latinoamericanos podemos evitar la caída de sus economías para evitar la caída a sus economías como nuestros hermanos Brasil, Venezuela y Argentina? Gracias. ¿Quién? Ya. ¿Estas dos preguntas solamente? Ok. Bueno, por favor. Yo respondo a educación, vosotros respondéis a qué es lo que tiene que hacer Latinoamérica, que va bastante balanceado, ¿no? No, una cosa que habías preguntado antes. Es cierto, y lo dijo Alicia, el problema en Latinoamérica no es cobertura educativa. Yo creo que todos los chicos y las chicas van a la primaria, un gran número van a la secundaria, la terciaria un poquito menos, pero no es una cosa dramática. Lo que es dramático es la calidad de la educación, eso sí, porque los resultados que tenemos en todos los test internacionales tipo PISA, etcétera, pues son malos. Ahora bien, no es una cuestión de dinero. La visión que nosotros tenemos en el banco es que lo que se está gastando en la región es adecuado, sobre todo cuando lo comparas con otros países. Lo que no se está haciendo es gastarlo bien, eso sí. Entonces, preguntaban allí rapidito por la digitalización y el impacto. Nosotros tenemos un estudio ahora en el banco que estaba mirando al impacto de la revolución industrial sobre el trabajo. Yo creo que no solo es en Latinoamérica, todo el mundo está muy preocupado de qué va a pasar, sustitución de mano de obra. En la robótica no lo miramos solo la parte de digitalización. Esa es la parte que mirábamos en ese estudio en toda Latinoamérica. Y lo que nos sorprendimos es que la digitalización no genera sustitución de trabajo, atrae trabajo en general. Y la segunda cosa que nos sorprendimos es que creíamos que iba a ser que atraía trabajo de altamente calificado y muy poquito no calificado, y es cierto que trae mucho más trabajo calificado que no calificado, pero incluso en la parte no calificada se ve que es positivo el impacto y estamos tratando de ver cuál es. La robotización, ahí tengo un poquito más dudas. Y una cosita sobre China, si hay que preocuparse o no. Esto tiene implicaciones de geopolítica, eso es obvio. Entonces, los expertos en geopolítica y los expertos en tener mayor o menor presencia, pues igual sí que se tienen que preocupar. Latinoamérica, pues igual no. Bueno, si quieres evitar ser como Venezuela, entonces no hagas las políticas económicas de Venezuela. O sea, para evitar ser un país en crisis económica tienes que tener buenas políticas económicas. Estamos hablando de un gobierno que durante 5 años seguidos tuvo déficits fiscales de 2 puntos, de 2 dígitos, y que lo financió totalmente con monetización, totalmente imprimiendo dinero. Y cada vez que alguien trataba de hablar con la gente del gobierno y les decía que eso te iba a generar una hiperinflación, ellos decían que no, que la impresión de dinero no tenía nada que ver con la inflación. Bueno, las malas políticas económicas llevan a malos resultados. Pero yo también creo que hay otro elemento que debemos rescatar de lo que está pasando en Venezuela y de lo que está pasando en los países que tú mencionaste, como Brasil y Argentina. Gran parte del sentido de mi exposición inicial era mostrar que se puede construir un argumento, creo que muy sólido, de que lo que ocurre en el 2017 en Venezuela es que está ya una crisis política. Y esa crisis política es la que lleva, entre otras cosas, al deterioro de la economía, en particular a la caída en la producción petrolera. Esa crisis política tiene muchas vertientes. Está el conflicto entre la oposición y el gobierno, y también está el conflicto dentro del gobierno, porque, por ejemplo, en Venezuela ha habido sustituciones, incluso una purga muy fuerte dentro de la industria petrolera que ocurrió hacia finales del año pasado, que también pareciera haber tenido un efecto importante sobre la producción. Pero cuando nosotros vemos qué es lo que está pasando en Argentina, también nos encontramos con fuertes componentes políticos, con componentes de credibilidad de un programa de ajuste que tiene que ver con la sostenibilidad política. Por ejemplo, estamos revisitando una serie de preguntas que nos habíamos hecho en el pasado sobre la discusión entre terapia de shock y gradualismo. Pensábamos que lo que habíamos aprendido de los años 90 es que la terapia de shock era mala, que era traumática y que por lo tanto teníamos que movernos hacia gradualismo. La terapia de shock tenía una razón política de ser, y la lógica era que un gobierno utilizaba su capital político al inicio, cuando era alto, para llevar adelante las reformas necesarias, porque si no,
cuando tratabas de hacer las reformas más adelante, ya no tenías capital político. Entonces yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que aprender de estos países es cómo nosotros logramos o evitar que la política contamine la economía, pero eso es muy difícil. Entonces tal vez nos tenemos que pensar en cómo nosotros generamos instituciones que reduzcan el conflicto político, y que si tú no tienes instituciones de cohabitación, de coexistencia entre las distintas fuerzas políticas, entonces inevitablemente vas a tener conflicto político e inevitablemente te va a ir mal en la economía. Sí. Dani. Muchas gracias, muy breve. Bueno, en relación a la pregunta sobre Venezuela, Argentina y Brasil, un poco repetir lo que ya habíamos de alguna manera dicho durante el debate del panel, que las situaciones macroeconómicas de los países de la región son muy diferentes, entonces uno no debe extrapolar situaciones específicas, digamos, los desequilibrios macroeconómicos que se observaban en Venezuela o que se observan en Venezuela, que Brasil tiene o que Argentina también ha mostrado, hacen que sean países bastante más vulnerables a cambios en los sentimientos o cambios en las condiciones de la economía global, y los afecta distinto. Países que pueden absorber una devaluación del 10%, una apreciación o una variación del tipo de cambio de 8 o 10%, en la región han habido países que lo pueden hacer y no se desestabilizan, y depende de los equilibrios macroeconómicos. Entonces yo no haría una extrapolación de situaciones de ciertos países al resto de la región. Y como muy bien se dijo, si uno tomara la mediana y no el promedio ponderado, la tasa de crecimiento, la región está creciendo mucho más de lo que uno pone en su promedio ponderado, porque el promedio ponderado lo tiran para abajo, sobre todo los países grandes, que son los que están teniendo menores tasas o mayor problema. Entonces la región, cuando uno la mira como un promedio simple, un promedio o la mediana, lo está haciendo mucho mejor, y es también lo que vemos cuando venamos Centroamérica o México u otros países comparado con Sudamérica. Y solo para terminar, quizás el mensaje que nos parece importante, y eso tiene que ver también con la revolución digital que se planteaba, eso pone grandes desafíos para América Latina, no solo de la perspectiva del mercado laboral, sino de su perspectiva en la inserción internacional, porque el comercio mundial está cambiando, la digitalización está cambiando las cadenas de valor, o sea, la forma de producción, y ahí hay un gran desafío. Y desde nuestra perspectiva, como se decía, diversificar implica invertir. Para diversificar hay que invertir, y hay que hacer un esfuerzo en inversión que lleve a la diversificación y que nos pueda acercar a la economía del conocimiento, pero también necesitamos aumentar nuestro stock de capital. O sea, América Latina no es solo un problema de productividad, también es un problema de inversión, de stock de capital. Y ahí creemos que por eso es el énfasis. Y la inversión está ligada a la capacidad de generar divisas, y ojalá vía la exportación. Entonces, desde esa perspectiva, no es un tema de más o no globalización, es cómo enfrentamos estas nuevas etapas donde la globalización se ha visto más tensionada de lo que estábamos acostumbrados. La globalización financiera sigue su curso, el debate está en la globalización comercial y de la parte real, de las cadenas de valor y del comercio. Cuando uno mira, digamos, nadie está discutiendo ni hablando de un cambio muy profundo en la dinámica de la globalización financiera, lo cual es una pena porque queríamos estar pensando en algunos mecanismos más de regulación, que ya estamos viendo la necesidad de realmente poder transmitir y poner lo que hemos aprendido de la dinámica financiera para tratar de suavizar los próximos ciclos financieros. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Y un minuto antes de concluir, podemos dejar esto sobre la mesa. Hablaba Humberto de la eficiencia en el manejo del gasto. República Dominicana es uno de los países con más bajo nivel de presión fiscal, un 14%, cuando la región está al nivel del 20, 21, 22%. Sin embargo, tienen un nivel de formación de capital con relación al Producto Interno Bruto muy superior a la de la región también. Tiene una tasa de crecimiento muy superior a la de la región también. Y además, un elemento importante, ha bajado no por el mercado, sino por instrumentos aplicados por la administración pública. La pobreza, los niveles de pobreza, de casi un 50%, 49% en el 2004, a un 25% ahora. O sea, cómo el Estado puede ser eficiente en la lucha contra la pobreza manejando los instrumentos que le son propios para él. Gracias.